Bien, aquí estamos viendo la imagen, un ciclista que se está trasladando hacia adelante y cuyo el eje de las ruedas de ambas es móvil, pero la orientación del eje no cambia, no cambia su orientación del eje. Estudiemos entonces ese movimiento, esa dinámica de esa rueda. Vamos a suponer que estamos poniendo un disco o una rueda simplemente sobre un plano inclinado y está bajando. Entonces, al estar bajando, está girando en este sentido horario manecilla el reloj. Y las fuerzas que están actuando es el peso de esa rueda, las fuerzas que ejerce con el plano inclinado sobre la fricción estática y la normal. Entonces, a la hora de calcular los momentos de torsión, ¿verdad?, de ese cuerpo, la sumatoria de los momentos de torsión con respecto al centro de masa es igual a I por alfa. El momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. El sentido, vamos a tomar el sentido en que gira, manecilla el reloj positivo. Entonces, todas esas fuerzas que pasen por el centro de masa, como el peso y la normal, no producen momento de torsión, no producen torca. La única que produce la torca es la fricción, cuyo brazo de palanca es el radio natural que tiene esta rueda. Entonces va a ser el producto del radio por la fricción. Y ese es el momento de torsión igualado a I por alfa. ¿Ok? Si ustedes hacen en cambio el análisis con respecto a sumar todos los momentos de torsión con respecto al punto de contacto, digamos que ese punto de contacto lo marco aquí, en el plano C, y no con respecto al centro de masa, usted tiene que ahora valorar el momento de inercia con respecto a ese punto de contacto, que no es, porque acá el I con respecto al centro de masa es pues, un medio de la masa de la rueda, del disco, por el radio. Pero ya este momento de inercia no es un medio de la masa por el radio cuadrado, porque no está valorando con respecto al centro de masa. Tiene que aplicar el teorema. ¿Cuánto vale ese momento de inercia? Ese momento de inercia por el teorema vale un medio más 2 medios, 3 medios. Vale 3 medios de m cuadrado. A ver, ¿qué quise decir con 3 medios? Tiene el momento de inercia del centro de masa, que es este, más la masa de la rueda por la distancia entre los ejes paralelos. La distancia entre los ejes paralelos es r cuadrado. Aquí y acá, la distancia es r. Entonces, un medio más 2 medios es 3 medios. Ese es el nuevo valor de momento de inercia. Entonces, aquí, anotar cuáles son los momentos de torsión que existen. Ok, estamos aquí. Entonces, ni la fricción estática ni la normal producen torca. Entonces, cuando uno coge este punto, ¿por qué rueda esto? Debido al peso. ¿Sí? Entonces usted dice, ok, entonces tengo la componente, por ejemplo, si hace por componente, encuentra la componente tangencial del peso, esta componente, porque la otra, la radial, no produce torca. Entonces dice, la componente por el brazo de palanca. Entonces pone el valor de R por la componente tangencial del peso igual a I por alfa. Este I de C. Entonces, en este caso, es el peso el que provoca la rodadura. En este caso de acá, es la fricción la que provoca la rodadura. Entonces, todo depende con respecto a qué punto de pivote estemos analizando. Ya. Eso en las rodaduras, ¿no? Con respecto a esos cuerpos rígidos. Pero ocurre aquí que si yo tengo este movimiento de la rueda sobre un piso blando, digamos, un terreno, tierra, y se deforma eso. O puede ser también que sea fijo, pero que sea un neumático que esté con llanta baja, con aire menos, ¿no? Que esté desinflado. Entonces se aplasta la parte de contacto. Cualquiera que sea el caso, entonces ya se corren esas fuerzas de contacto, tanto la fricción estática como la normal. Ya no está alineada con el centro de masa, están corridas. Entonces aquí, ¿cuál sería el momento de torsión neto con respecto, por ejemplo, al centro de masa? Va a ser igual a I por alfa. Y aquí tendría 2, ¿no? Porque con respecto al centro de masa, antes no se producía ni el peso ni la normal. Ahora la normal sí produce un torque, el peso no. Entonces, si yo considero positivo en el sentido que está moviéndose la rueda, sentido horario, tengo el correspondiente de la fricción, R por el brazo de palanca, al revés. Déjeme corregir aquí.
tengo el brazo de palanca multiplicado por la fricción. ¿Y cuál es el brazo de palanca? Bueno, no necesariamente el radio, es esta distancia que quede entre el punto del centro de gravedad perpendicular a la fuerza. Esto. Puede ser inclusive menor que el radio. Ese es el brazo de palanca. Menos el contratorque que produzca. Ahora pongo el brazo de palanca 2, digamos, porque es otro, el que produce la normal. Y esto es igual a I por alfa. ¿Y cuál es ese brazo de palanca? Bueno, ese brazo de palanca es esta distancia que queda perpendicular a la línea de acción que contiene esta otra fuerza que es la normal. Entonces, esto, cuando uno analiza ya la sumatoria de los momentos de torsión, ¿no? Está calculando el momento de torsión neto alrededor del centro de masa, uno distingue dos momentos de torsión, dos torcas. El que provoca propiamente el movimiento hacia adelante, hacia abajo del plano inclinado, y el otro que es el que se opone, el contratorque. Entonces, cuando uno habla de fricción de rodamiento en rotación, está justamente hablando de la torca producida por esta normal, que produce un contratorque a aquella fuerza de fricción que está tratando de moverlo. Esa es la fricción de rodamiento en el caso de rotación.